Pensado Pedro para reaccionar de esta manera? Recuerda que él desfunda su pequeña daga, corta o intenta clavarle, cortar, al final le salió el tiro por la culata, ¿verdad? A lo mejor tiene mal puntería Pedro, o habrá esquivado Malco, qué sé yo, pero ¿qué habrá pensado Pedro para reaccionar de esta manera? ¿Qué crees? A lo mejor está pensando, este no es el plan de Jesús, se le está yendo de las manos, tengo que ayudarle, ¿verdad? Ayudarle a escapar, huir, porque Jesús tiene que ser este rey político terrenal, ¿no? Y ahora se nos lo están capturando, uy. Entonces por eso reacciona de esta manera. Pedro sí que es impulsivo y es conocido como alguien muy impulsivo, pero por lo menos es fiel a sus creencias, ¿no? ¿Qué pasó con los otros? Huyen, ¿no? Él por lo menos intenta parar, ¿no? El Mesías político terrenal ha llegado a librarnos de estos opresores romanos, luchemos con él. ¿Cómo crees que se sintió después de que Jesús le dijo que guardara su espada? Yo creo que un poco confundido, ¿no? Posiblemente decepcionado, lo cual es lo que normalmente sucede en la vida de una persona que no ha identificado bien a Jesús. Confundido, decepcionado, ya no quiero saber más de esto. Esto es un engaño, esto es un timo, ¿no? ¿Crees que era necesario que le atasen a Jesús? Versículo 12. No. ¿Por qué? Porque ya le conocía, ¿no? Ya. Él se está entregando. No, él no está resistiendo. Él se está entregando. ¿Por qué le llevan a Anás? ¿Lo digo bien? ¿Anás o Anás? Anás. ¿Por qué le llevan a él? Él era el previo sumo sacerdote y aún tenía poderes políticos. Él había ocupado el lugar de sumo sacerdote por varios años, pero había sido retirado por tanta corrupción. Los mismos romanos, viendo tanta corrupción, le habían quitado de ese lugar. Un escritor dice, el oficio se suponía que era hereditario y designado por toda la vida. Y en este caso no es por toda la vida. Le han retirado y han puesto a otro. Los romanos permitían cierta cantidad de corrupción. Pero, a ver, tú piensas en El Padrino, la película, estos eran unos mafiosos, ¿vale? Así era la clase de corrupción que había. ¿Cómo te sientes sobre la observación de Caifás en Juan 11? Vamos a saltar esa pregunta, porque vosotros podéis mirar atrás. Él hace una afirmación muy importante. Mejor que uno muera por el pueblo, ¿verdad? Es algo muy interesante ahí. Por cierto, hay 7 diferentes referencias que yo he encontrado a la Pascua. Como que Juan está intentando asemejar lo que sucede con el Cordero en el pasado. Están a punto de celebrar la Pascua y lo que va a suceder con Jesús, ¿vale? Por ejemplo, el versículo 14. Juan incluye esta referencia. Algo muere para que otros vivan, como el Cordero sacrificado y su sangre rociado para la salvación de muchos en el hogar. Hay más, veremos algunos más. Versículo 17. ¿Cómo crees que se sintió Pedro al negar la primera vez? ¿Cómo se habrá sentido Pedro? ¿Qué consejo le hubieras dado tú a Pedro? O si tienes un amigo que ha defraudado a otro, ¿qué consejo le darías? Preguntas que puedes ir haciendo con tus propios amigos. Es posible que Juan incluso escuchó la respuesta de Pedro, porque si recuerdas, Juan tiene más detalles que los otros escritores de los evangelios, y Juan es el que permite que ellos accediesen a ese patio a escuchar la interrogación. Entonces Juan tiene enchufe político, porque su padre probablemente es adinerado. Entonces hay detalles que los otros no escriben, porque Juan estuvo ahí viendo todo lo que ha sucedido. Y él es el que permite que Pedro también entre, ¿verdad? Porque tiene ese enchufe. Entonces a lo mejor habrá escuchado la respuesta de Pedro. No lo soy, cuando dijo.
Ahora, hay una aparente contradicción en el versículo 19. Algunos han acusado a Juan de cometer un error en llamar a Anás el sumo sacerdote. Él no es el sumo sacerdote, es otro, porque le llama a Anás sacerdote, sumo sacerdote. Caifás es el sumo sacerdote. Si lo pensamos en términos de presidentes o reyes, lo entendemos mejor. Aún llamamos a expresidentes presidente. Uno de los presidentes de Estados Unidos acaba de fallecer y aún lo llamamos presidente. Presidente George Bush, ¿verdad? O incluso con reyes. Aunque hayan abdicado, siguen siendo llamados con ese mismo título. Rey. Igual, Anás se le está llamando sumo sacerdote, aunque ya no lo es. Es su yerno, si no me equivoco, Caifás. Está vivo y por costumbre natural se le llama sumo sacerdote. Así que, una vez más, no hay una contradicción. Es una aparente contradicción, pero entendiendo el contexto lo entendemos mejor esto. Versículo 19, esto es una interrogación política. No es teológica, teológica, no política. Es teológico ya que están tratando con sus enseñanzas en las sinagogas y en el templo. Y tenemos otra referencia a la Pascua. El sumo sacerdote examina el cordero antes de que sea degollado, ¿verdad?, para el sacrificio. Y aquí, ¿qué están haciendo con Jesús? Lo están examinando, ¿verdad? Interrogando antes de ser mandado a ser sacrificado. Versículo 20. ¿En qué sentido dice, en secreto no he dicho nada? En el sentido que todo lo que ha dicho a puerta cerrada también lo ha dicho a otros en público, ¿vale? El 11. ¿Cuándo se le interroga a Jesús? ¿Qué tiempo del día es? ¿Qué dice? Versículo... ¿Qué tiempo del día es? ¿Es de mañana, tarde, noche? Noche, de noche. Es de noche. Esa es la idea. Vale. Es de noche, a escondidas, por temor a un revuelto, ¿verdad? Esto es una interrogación ilegal. Lo legal se hace a la luz del día para que todos vean y no durante la noche o ocultas. ¿Cómo crees que se sintió Pedro al negar a Jesús por segunda vez? Y por tercera vez. Yo creo que no lo vamos a ver, pero él niega 3 veces, pero al final, en Juan capítulo 21, Jesús le pregunta, Pedro, ¿me amas? ¿Y cuántas veces le pregunta? 3. Jesús no quiere una creencia, una confianza en él a medias. No, Él quiere que confíes completamente, totalmente en Él. Entonces, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Espera. No me respondas demasiado rápido, Pedro. Pedro, ¿me amas? Es en esta ocasión... un poco el tema de las 3 negaciones esta, ¿no? Yo creo que sí. Yo creo que está muy relacionado ahí. Iba a contar una anécdota con una ahora hermana en Cristo. Pero continuamos. 13. Jesús es interrogado por Pilato. ¿Por qué tuvieron que llevarlo al gobernador romano? Si ellos quieren matarlo, ¿por qué no matarlo? ¿Por qué tienen que llevarlo al gobernador romano? Para que se haga culpable, ¿no? Se cargue con la culpa. Pero si ellos ya han determinado que es culpable, incluso culpable él es culpable antes de determinarlo. Pero ¿por qué no pueden ellos llevar a cabo la ejecución que quieren? Porque no tienen poder para ello. No tienen poder para ello, porque ahora gobiernan los romanos. Los romanos en algunas ocasiones permitían que diferentes pueblos ejecuten. En este caso, en Israel, no se les había permitido eso, se les había retirado el derecho de ejecutar una persona, aunque mantienen el derecho de llevarle a juicio. Pero solo el Imperio Romano tenía el derecho de sentenciar a muerte una persona. Versículo 28. ¿Por qué rehúsan entrar en el palacio? ¿Dónde está Pilato?
para no contaminarse. Menuda ironía. Lo que están haciendo es corrupción total. Pero ellos, no, es que no puedo entrar porque es un gentil, porque mi ley no me permite, mis leyes personales. Esto es legalismo puro y duro, ¿no? Cuando Pilato le pregunta, ¿de qué delito te acusan?, ¿cómo responde? ¿Cómo responde Jesús? No dice nada. Jesús quiere que quede claro el delito que se le va a condenar. Quiere que quede claro que Él es el rey. Él es el rey y por eso le van a condenar, ¿vale? Primero es teológico, luego va a cambiar a ser político. ¿Qué clase de muerte hubiera padecido Jesús si no estuviesen los romanos en poder? Hubiera sido apedreado. Así que, gracias a los romanos, Jesús cumple con la profecía de Deuteronomio 21:23. Maldito todo aquel que es colgado en un madero. Date cuenta. Dios ha tenido un plan, incluso para que los romanos invasores estén ahí, imponiendo sus leyes, para que Jesús cumpliese esa profecía de Deuteronomio 21. Maldito todo aquel que es condenado en un madero. Porque si no estuvieran los romanos, lo hubieran apedreado y no se hubiera cumplido eso. Date cuenta. ¿Cómo Dios tiene un plan increíble aquí? Juan va a empezar a representar dramáticamente estas escenas a través de Pilato entrando, saliendo, y tú lo puedes leer ahí, está haciendo zigzag, y se nota que es un gobernador títere, intentando cumplir con sus deberes, pero apaciguando a la gente, y entra y sale. Son unas 6 o 7 veces que él entra y sale. ¿Qué clase de interrogación, versículo 33, va a ser esta? Ahora cambia a ser política. ¿Por qué ese cambio? Pilato no va a ejecutar a alguien a menos que hayan cometido uno de los delitos que merece esta sentencia. ¿Vale? La crucifixión. Entonces, Pilato intenta determinar si él es una amenaza política. Hay un escritor, Martin Hengel, trata mucho con la crucifixión y él enumera unas cuantas razones por qué un individuo podría ser ejecutado en la forma más severa. Lo llaman en latín summum supplicium, que es la crucifixión. Y él pone, crímenes punibles por muerte en la cruz eran los siguientes: deserción al enemigo, traición de secretos, incitar rebelión, asesinato, profecía contra el bienestar de un gobernador, impiedad nocturna, magia, casos serios de falsificación de testamentos, etc. El summum supplicium era empleado a cualquiera que encaje en estas categorías y, por norma general, no a un ciudadano romano. Eso es lo que escribe este hombre. ¿Cuál fue, versículo 35, la verdadera razón por la cual lo querían muerto? ¿Por razones políticos o teológicos? Teológicos. Él se hace pasar como Dios. Tiene que ver con la identidad de Jesús. Se llama ser Dios. Aceptarle de tal forma significa entonces aceptarle como rey, y eso implica sumisión personal, reconocimiento de mi mal personal ante él, y eso ya han determinado no hacer. La crucifixión, muchos han escrito sobre ello, hemos visto muchas películas sobre ello. Era un método deliberada, medida y calculada, diseñada principalmente para alargar la agonía de una persona. La crucifixión no fue inventado por los romanos, fue adaptado de los fonicios, se dice, y los romanos, entre comillas, mejoraron la crucifixión para que sea un elemento más de tortura prolongada. Entonces ellos tenían muchísima experiencia con esta forma de tortura. Si Jesús no es acusado de ser rey y por tanto una amenaza política, no se le puede crucificar. Entonces él tiene que ser una amenaza política, tiene que ser rey, una amenaza al emperador, ¿vale? Tendría que morir de cualquier otra manera, pero no crucifixión. Versículo 36, vemos otra vez esos dos
ámbitos espiritual y material, ¿verdad? ¿De dónde es mi reino celestial, terrenal? 37, 38, número 21. Estoy volando aquí, yendo muy rápido. 38. ¿Cómo entiendes la pregunta de Pilato? Lo leo. Le dijo Pilato: ¿qué es la verdad? Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y les dijo: yo no he hallado en él ningún delito. ¿Qué es la verdad? Yo personalmente lo encuentro otra vez irónico. Él es el que debe determinar la verdad, ¿verdad? En esta persona. Él tiene que descubrir eso. Es su trabajo. ¿El rey es rey o no es rey? Pero él pregunta esto. Con tal que esté buscando la verdad y no concretando en algo, no tiene responsabilidad. Entonces, él es como... esta es la verdad, y él está dando vueltas y vueltas y vueltas y vueltas a ello. Siempre filosofando, siempre aprendiendo y nunca pudiendo llegar a conocer la verdad. Según de Timoteo 3:7 dice eso. Filosofando pero sin propósito. Y si no llego a concretar, pues me lavo las manos. Aludo a lo que Pilato mismo hizo, ¿no? Me lavo las manos y yo no tengo culpabilidad. No, tú simplemente estás evitando la verdad. Otra referencia a la Pascua en el versículo 38, Jesús es culpable de nada, sin mancha, como la oveja sin mancha sacrificada durante este tiempo, que representaba la salvación de Dios y el apaciguamiento de su ira. Capítulo 19, versículo 1, ¿qué conocemos de los azotes? Probablemente bastante. Habían 3 diferentes tipos de azotes, los tenéis ahí. Hay un debate entre si Jesús fue azotado una vez o 2 veces. Puede que sea, si es el primero, el que es menos severo, que Pilato hace esto para que... ay, pobre de él, mira, no es un rey, no tiene pinta ni de ser Dios, vamos a dejarle ir, ¿no? Y el siguiente, el último, es ya cuando alguien es condenado, antes de ser crucificado, primero es azotado. Algunos que eran azotados en esta última forma, incluso morían, ¿vale? Hay casos en que dicen que al hacer el latigazo, que incluso cogía piel, arrancaba carne, o incluso en momentos exagerados donde había mucho, podía coger costillas y arrancarlo, ¿vale? Y eso prolongaba el sufrimiento también de la persona mientras que subía y bajaba intentando respirar en la cruz. Su espalda continuamente estaba sangrando. Entonces vemos esa escena de tortura, ¿no? Versículo 4 del 19. ¿Qué crees que Pilato esperaba del público cuando sacó a Jesús después de ser azotado? Yo creo que él quiere que el público diga: ay, este no es Dios, este no es ni rey, pobre de él, vamos a soltarle. Versículo 5. ¿Por qué se le puso un manto de púrpura y una corona? Y luego los soldados se burlaban con: salve, rey de los judíos. Esto fue la acusación que se le presentó a Pilato. Y Pilato está haciendo una de 2 cosas: burlándose de esta acusación e intentando demostrar que Jesús es inofensivo. Simplemente burlándose, no 2 cosas, solo una. Intentando burlarse y mostrar la inofensividad de él. Ahora, 3 veces Pilato declara algo asombroso sobre Jesús: ningún delito hallo en él. ¿Qué debemos entender de esta declaración repetida? Recuerda que en aquel entonces no tenían folios tamaño A4 muy accesibles, ¿vale? Nosotros tenemos papel y lo tiramos y no pasa nada. En aquella época, cuando alguien iba a escribir un manuscrito en papel o piel o papirre o lo que sea, no desperdiciaban su pergamino. Era algo muy valioso. Entonces, para que Juan repita una frase 3 veces, está poniendo énfasis en ello. Nos está diciendo: este hombre indudablemente era inocente, y se le declaró 3 veces ser inocente, ¿vale? Número 6, 8 al 11.
vamos a continuar. Otra referencia de la Pascua. Algunas de estas preguntas vosotros los podéis responder en casa, son algo sencillas, y lo entiendo, o lo podéis hacer con alguien, ¿vale? Os animo. Otra referencia a la Pascua, versículo 14. Por si se nos ha olvidado, los acontecimientos suceden durante la fiesta de la Pascua, específicamente durante la preparación. Este sería el día antes del sábado. Ahora, los 4 evangelios concuerdan en que Jesús comió la última cena el jueves por la noche. En el pensamiento judío de aquel día era el inicio del viernes, ¿vale? Entonces, el viernes empieza jueves por la noche. Jueves por la noche hasta viernes por la tarde sería viernes. Luego empieza. Entonces, es una diferente forma de calcular el día para ellos, diferente de hoy en día. Versículo 15. ¿Qué cargos presenta Pilato para que los líderes judíos sepan precisamente la razón por la cual lo van a crucificar? Por ser rey y no por ser Dios. Pilato no va a crucificar a Jesús por llamarse Dios. Hasta el emperador se llamaba Dios. Y en aquella época habían dioses a tutiplén, ¿vale? Entonces, llamarse Dios era cualquier cosa, pero llamarse rey, ahora eres una amenaza a el emperador contra César. Y Jesús quiere que los cargos ante él queden muy, muy claros. Jesús es crucificado, 19, 17 al 27. El lugar en donde crucificaban en aquella época era un lugar transitado y sumamente público. Nos hemos hecho la idea de que lo llevan a un lugar muy, muy, muy apartado, fuera de la ciudad. No, hombre, sería como ir al centro comercial y a las afueras del centro comercial, donde toda la gente iba y venía, ahí es donde crucificaban a la gente. Porque querían que otros vean y se den cuenta, si yo hago esto es lo que me va a suceder, no me conviene. Entonces era muy, muy público. Y era para exponer la vergüenza públicamente de esta persona. Hay una anécdota que es, ahora hay una película hay un esclavo, no recuerdo su nombre, pero son crucificados en una, ¿cómo se llama? La Vía Appia en Roma, en Italia, donde crucifican 6.000 prisioneros en un tramo de una carretera, 170, 200 kilómetros de carretera, cadáveres crucificados, uno tras otro, tras otro, tras otro. Sí, no recuerdo cómo se llama la película, pero es basado en actos reales. Era Espartaco, y era un esclavo que causó una insurrección. Entonces, para hacer de ellos un ejemplo a todos los otros esclavos, todos los 6.000 crucificados, y en una carretera donde todo esclavo que pasaba olía, veía, escuchaba, muerto, muerto, muerto. No me conviene hacer esto, ¿vale? Versículo 19. ¿Para qué servía la inscripción, o lo que llaman ellos el titulus, lo que se colgaba en el madero encima? ¿Para qué servía eso? ¿Para burlarse? No, era para designar los cargos de la persona que haya sido ejecutado. Todos deberían saber por qué se le está crucificando a este hombre, el condenado. Todo el mundo vería, leería y sabría. Por ello escriben en 3 diferentes idiomas, versículo 20, griego, hebreo, latín. Griego era el idioma que todo el mundo se movía en ello para las transacciones de negocios. Hebreo, el idioma del condenado, y latín, idioma del Imperio Romano, el que está imponiendo esta ley, ¿vale? 3 distintos idiomas. Jesús es crucificado con el mismo anuncio de su nacimiento. Ha llegado el rey. El rey es crucificado, ¿no? Interesante.
Normalmente hubiera una procesión y sabemos que Jesús cargó con el dintel principal, llevaba eso, normalmente a través de la ciudad había un pregonero que iba por delante con el letrero en el títulos y todo el mundo que veía a esta persona tenía la oportunidad de burlarse, escupir, hacer lo que querían. Es una forma en esa cultura de mostrar, eso es vergüenza ajena, separarse de esa persona. Cuando hace solo unos días le habían estado aceptando como si fuese rey. Ahora están creando una brecha muy grande con él. Pilato no puede matar a Jesús por meramente llamarle ser rey, un rey, o es rey o no lo es. Este es el cargo. Jesús es el rey y muere por ser ello. Él es un rey. Versículo 23. Tenemos la escena de estos soldados romanos con las prendas y están ahí apostando para ellos. ¿Por qué es esto significativo? Está cumpliendo con la profecía, correcto. Salmo 22, 18. ¿Crees que Jesús tenía control sobre eso mientras que está en la cruz? Ahí está. Bueno, ¿no? Sí y no. ¿No? ¿Es Dios? Sí. Sí. Bien. Versículo 26. ¿Cuál es el único discípulo que no dejó a Jesús? Juan, aunque no lo dice, ¿verdad? Pero, siguiente pregunta, ¿qué es raro aquí en la acción de Jesús? ¿No? El discípulo quien Jesús amó, él no se designa, no se llama Juan simplemente con ese título, pero ¿qué es raro en esta acción de Jesús? Cuando él dice, mujer, aquí tu hijo, ¿verdad? He ahí tu madre, perdona. Le dijo al discípulo, he ahí tu madre. ¿Qué es extraño? Creo que lo comentamos anteriormente. José, el padre, era el que debería cuidar de María, ¿no? Pero él probablemente ha fallecido. Entonces el cargo sería para el hermano mayor, pero el hermano mayor está siendo crucificado. ¿Dónde está el siguiente? Puede ser que los hermanos de Jesús estuviesen ahí o no, no lo sabemos. Pero lo que sí nos podemos dar cuenta es que Jesús designa a Juan a cuidar de su madre. Creo que nos enseña que hay una mayor afinidad entre hermanos en la fe que hermanos en la sangre. Los hermanos en la fe son los más apropiados para ayudar en el cuidado de su madre. ¿Vale? Es eso. Cuando nos imaginamos la escena de la crucifixión, pensamos en estas tres cruces en una colina muy alta y elevados altos. No, al contrario. Tenemos relatos donde las crucifixiones eran más bien bajos. Los pies casi podían tocar el suelo. ¿Vale? Entonces tú, cuando pasas enfrente del condenado, podrías mirar ojo a ojo. No es que estás haciendo esto, estás mirando directamente a la vista de este hombre muriendo, y por ello pueden escupir a Jesús, ¿vale? Entonces no es alguien elevado, es alguien a un nivel muy bajo, y de esta manera podían ridiculizar y escupir a Jesús. Son escenas muy fuertes, lo reconozco. Versículo 28. Jesús dijo que tenía sed. ¿Qué es significativo de esta declaración? Está cumpliendo con otra profecía. 22, Salmo 22, 15. Él está deliberadamente cumpliendo profecía tras profecía en medio de su angustia. Él lo tiene en mente. Él ha ido directamente a la cruz y va a cumplir completamente. Otra referencia, para mí es la quinta que yo he encontrado, referencia a la Pascua. Se le ofrece este vinagre en una esponja o un hisopo, que se utilizaba para rociar la sangre del animal sacrificado por el perdón de los pecados. Y aquí el hisopo es utilizado para el Hijo del Hombre, que da su vida derramando su sangre por el perdón de los pecados. Mismo elemento se está utilizando aquí. Ahora, ¿qué quiso Jesús decir con todo se ha cumplido? ¿No? Versículo 30.
En realidad es una sola palabra que significa ha pagado completamente. Y es un término económico que se utilizaba en negocios, transacciones, para hablar sobre deudas o deudas pagadas. Lo cual nos sugiere una pregunta. ¿Por qué dijo esto? ¿La deuda de quién? ¿Qué deuda? La deuda había sido satisfecha, cumplida, pagado. Está haciendo referencia a lo que hemos llamado antes el gran intercambio. Mi pecado es puesto a la cuenta de Jesús y Él pone en mi cuenta su justicia, ¿verdad? Y ahora mi deuda es cancelada, por fe, cancelada, pagado. Y ahora Él me puede decir, justificado, como si nunca hubieses desobedecido y como si siempre hubieses obedecido. Es lo que Jesús hizo, siempre obedeció. Tú desobedeciste. Él dice, ahora Dios te mira de esta manera, declarado justo, justificado. Versículos 36 al 37. ¿Tenía Jesús el control de que no le rompieran las piernas o los huesos? ¿Tenía el control? Ya ha muerto. ¿Tenía el control? Sí, no, ¿verdad? Sí, porque es Dios. Vale. Jesús, estando muerto, cumple con la profecía de Salmo 34, versículo 20, y Zacarías 12, 10, donde ningún hueso será quebrantado. Más bien, ¿qué hacen? La lanza en el costado, ¿verdad? Es otra referencia a la Pascua. En Éxodo 12, 46 dice que el cordero no debería tener ni un hueso roto. Y es precisamente la conexión que estos profetas hacen, o estas profecías hacen con Jesús. Él cumple la profecía demostrando ser el cordero. Vamos a avanzar al sepulcro. José de Arimatea y Nicodemo solicitan el cadáver de Jesús. José de Arimatea era un hombre rico y miembro del consejo judío, el Sanedrín. Recuerda que ni siquiera utiliza el término Sanedrín, pero el consejo aquí. Algunos de los religiosos judíos... entonces nos damos cuenta que algunos de estos judíos sí que confían, han seguido por lo menos a Jesús y están dispuestos a poner sus reputaciones, a sacrificar sus reputaciones por retirar el cadáver de Jesús. Versículo 38. ¿Por qué tuvo José de Arimatea que pedir a Pilato por el cuerpo? ¿Por qué tiene que él pedir por el cuerpo? Por su posición. ¿Ya? De acuerdo a la ley romana, el cadáver del condenado es propiedad de los romanos, del gobierno romano. Y entonces tú tenías que solicitar permiso. Y normalmente el cadáver no se retiraba. El cadáver siempre quedaba ahí expuesto a los elementos, donde cuentan los pájaros vienen, descienden sobre los cadáveres y poco a poco los huesos iban cayendo con carne y perros salvajes comían los cadáveres. Hoy en día los perros son mascotas nuestras o cuidan. En aquella época tú veías un perro por la calle, cogías una piedra y se lo tirabas, porque andaban en manadas, ¿vale? No eran mascotas, eran incluso animales peligrosos. Entonces ellos solicitan este cuerpo para enterrarlo. ¿Qué crees que ocurrió en el corazón de Nicodemo para que él ayude a sepultar a Jesús? Yo creo que sí. Aún hay elementos, no ha resucitado, yo me imagino que también confundido, pero vamos por mejor camino que antes, ¿verdad? ¿Qué hacen con el cuerpo de Jesús? Lo envuelven y lo untan con unos 34 kilos de mirra y aloe y otras especies aromáticos. Luego lo colocan en un sepulcro nuevo donde no hay otro cadáver. Tenemos una última referencia a la Pascua en el versículo 42. Por si nos hemos olvidado, es el día de la preparación del Cordero para la Pascua. El Cordero de Dios también ha sido preparado para la tumba, el sepulcro.
En resumen, el rey ha sido crucificado obedeciendo y cumpliendo perfectamente todas las profecías para que creamos. Llegamos a la resurrección y este es el momento más importante y es difícil poner suficiente énfasis en ello, porque si Él no resucita, todo lo que se ha escrito anteriormente a Él no vale para nada. Y si Él no ha resucitado, todo lo que se ha escrito después de Él no sirve para nada. Ahora tenemos una aparente contradicción en estos versículos, primeros dos versículos. Juan recuenta de una mujer que va a la tumba, mientras que los otros escritores de los evangelios, algunos dicen que eran 2, otros dicen que eran 3. ¿Se equivocó Juan? Solo puso 1. No se ha equivocado Juan. Juan simplemente está haciendo destacar una persona. Es más, la forma en que escribe implica que hubieron otros, porque dice sabemos, plural, luego. La mujer cuando está recontando dice sabemos. Una contradicción es cuando un autor dice que eran solamente 3 personas y otro autor dice que eran solo 2. La palabra solo es clave ahí. Pero en este caso habían 3 mujeres y Juan dice una mujer fue. Podría haber más, pero solo está haciendo destacar una sola. ¿Crees que es significativo que mujeres eran las primeras en dar testimonio de una tumba vacía? ¿Crees que eso es significativo? ¿Es algo importante eso? ¿Por qué? ¿Qué clase de testigo se consideraba una mujer en aquella época? Valía muy poco. Su testimonio era de menos valor. ¿Habrá algún significado en ello? Yo creo que sí. Si quisieras que tu mensaje en aquella época sea más creíble y por tanto más aceptable, no empezarías con el testimonio de una mujer. Empezarías con un testimonio de un hombre. Pero los evangelistas son fieles al mensaje y empiezan con el testimonio de las mujeres. No son machistas, ¿no? En ese sentido, no lo son. Así que nos hace que este mensaje sea aún más creíble. Ellos están escribiendo sin omitir, están dejando todo claro aquí. Cuando las mujeres van a la tumba, ¿quién iba a abrir la tumba? A lo mejor pensaban que los soldados iban a abrirlo o no. ¿Dónde estaban espiritualmente en relación a Jesús? ¿Qué hora del día era? Muy de mañana y oscuro. Lo cual nos debería ser una pista que algo está sucediendo. Juan hace destacar esto muchas veces porque estas mujeres no entienden el significado de la tumba vacía. Versículos 5 y 6, Juan repite la frase 2 veces en solo 2 versículos. Vio los lienzos. ¿Qué crees que vieron Pedro y Juan en las vendas? ¿Qué vieron? ¿En qué condición estaban? ¿Ordenadas? ¿Ya? Algo de ellas creo que destacaba para que lo mencione 2 veces. Cuando Lázaro fue resucitado, él salió con las vendas, ¿verdad? Yo creo que salió brincando así, porque está, ¿no?, como una momia. Si alguien robó el cuerpo de Jesús, ¿dejaría las vendas? No, te lo llevas deprisa, todo, entero. Si las cortaron, estarían en trozos. Yo creo que ven las vendas hundidas o cóncavas, ¿se dice? Es decir, si lo puedo dibujar, de esta manera. Si esta es la piedra en donde está posado Jesús, verían las vendas así, ¿no? Como que había algo anteriormente y ahora vacío, entonces por tanto las vendas se hunden, ¿vale? Es mi opinión en esto, ¿vale? Jesús simplemente salió de las vendas y los dejó en su sitio, pero ahora vacío por dentro.
tantas más cosas. La tumba es el testigo silencioso de los acontecimientos de la resurrección. Un autor dice eso y me ha gustado. El número 7. ¿Qué escritura comprendió? Yo creo que está aludiendo a Salmo 16:10. Esto es significativo para él y para el resto de los seguidores de Jesús. El Salmo dice: no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás la senda de la vida. Esto es una nueva fe y no una nueva religión. Tuvieron ahora un mejor entendimiento de las escrituras del Antiguo Testamento. No crearon una nueva religión. Tiene que quedar claro esto. Esto no es algo nuevo, sino una comprensión, una mejor comprensión de lo que ya había sido escrito. Hay preguntas sobre María, qué le causó llorar, en qué condición piensa que está el cuerpo de Jesús, cómo difieren sus pensamientos con Juan. Ella vio los mismos detalles, pero ella aún no cree. ¿Por qué no reconoce a Jesús a primera vista? No lo esperaba, está llorando. ¿Recuerda esa escena en el huerto ahí? Ella piensa que es el jardinero, el hortelano, gracias, y no le reconoce a primera vista. Versículo 16. ¿Crees que María pudo haberse equivocado o sufrir alucinaciones? ¿Qué te haría pensar lo contrario? ¿Qué otras opciones han sido presentadas a la resurrección de Cristo y qué evidencias tienen? ¿Qué otras opciones hay? ¿Habéis escuchado algunas? Si Jesús no resucitó, ¿qué sucedió entonces? Le robaron. Los evangelios tratan precisamente con eso. El cuerpo fue robado y lo llaman la teoría de la conspiración. Es descartado fácilmente porque no hay evidencia alguna. Al contrario, la evidencia que Jesús resucitó es abismal. ¿Otra opción? No murió del todo. No murió del todo, a lo mejor se desmayó, el desmayo. Con lo que hemos leído sobre las crucifixiones, no creo que sea remotamente posible esa solución. Es más, estado vendado y puesto en una tumba fría, no cobraría ánimo después de ser azotado 1 o 2 veces hasta casi morir y luego ser crucificado y luego tener una lanza en el costado. Es que eso no tiene sentido. Otras teorías. La teoría de la alucinación. Los discípulos alucinaron, no hubo una resurrección. Una persona puede alucinar algo. Muy improbable que alucine lo mismo una vez, que alucine una segunda o una tercera vez. Imposible que muchos, cientos, alucinen precisamente lo mismo. Nunca ha sucedido. Entonces fácilmente se descarta esa opción. No puede ser una alucinación. Solo era una resurrección espiritual, no física, es decir, era un fantasma. Teoría espiritual lo llaman. Pero el problema es que los discípulos dicen que lo tocaron, él comió y explícitamente en Lucas 24:39 dice que no era espiritual. Entonces como que los autores, antes de saber que estas teorías iban a surgir, ya los están desmintiendo uno por uno, ¿no? También hay la teoría, no era Jesús quien murió, sino era su doble. Es la teoría musulmana. Dicen que en la noche que Jesús estuvo con los discípulos cenando, ahí hubo un cambio con un doble ahí, o Judas u otro que se le parecía. Incluso dicen que Judas era el que murió en la cruz. El problema es que no hay ni una evidencia para esto y requiere una fe a ciegas. ¿Vale? Tenemos evidencia histórica de que esto realmente sucedió, de que Jesús murió y resucitó. Tenemos testigos presenciales de esto. Míralo. Si tú quieres creer que no sucedió, ¿qué evidencia tienes que sea igual o superior a lo que ya tenemos? ¿Me explico? Para desmentir esto tiene que haber evidencia igual o superior.
Entonces esas son, hemos dicho, el desmayo, la musulmana, conspiración, teoría espiritual y alucinaciones. Esas son las principales. No sé yo de otras, a lo mejor conocéis más, me gustaría escucharlas si las sabéis luego. Versículo 16. ¿Qué sucedió para que María le reconociese a Jesús? ¿Qué sucede? Le habló y le llama por su nombre, que nos debería recordar, si lo leísteis antes, Juan capítulo 10. Jesús conoce sus ovejas y los llama por nombre, ¿verdad? Y ahora reconoce a esta mujer. Jesús ante sus discípulos, 19 al 23. ¿Qué tiempo del día es? Si hago esa pregunta ya tenéis que saber. Es noche. ¿Dónde están estos discípulos? Están ocultos, están escondidos, están con miedo y aún no creen. Versículo 20. ¿Qué vieron los discípulos que les causó regocijo? ¿Te parece eso extraño o raro? Ven a Jesús. ¿Por qué les daría gozo esto? Si la resurrección fuese falso o fabricado, ¿traería verdadero gozo? Yo creo que no. Daría un falso sentimiento de gozo. Sería una falsa esperanza. Si la resurrección es falso, ¿qué haría con el cristianismo? 1 Corintios 15 habla sobre ello. Somos más que necios, dice Pablo. Si Jesús no resucitó, somos unos tocados, unos timados, si es que Él nos resucitó. Y tengo amigos que me han dicho, Johnny, ¿qué es lo que te convencería a ti que el cristianismo no es verdad? Y yo les digo que Jesús no resucitó. Si tú me puedes demostrar que Él no resucitó de la muerte, entonces eso desmentiría todo lo que creo. Este es el eslabón más importante, ¿vale? Así que yo les he dicho a mis amigos, me encantaría escuchar tus pegas. ¿Qué evidencia tienes? Leámoslo, estudiémoslo, veámoslo junto, preséntamelo. Porque tienes que tener igual o mejor evidencia para desmentir esto. Porque hay cantidad de evidencia, no solo en la Biblia, pero extra bíblica, de autores que hablan sobre un tal Jesús que murió y sus discípulos dicen que ha resucitado. El escritor mismo no cree, pero dice que sus discípulos dicen esto. Bastante evidencia hay. Ahora, ¿qué quiso decir Jesús con yo os envío? ¿Qué harían ellos? ¿Qué dirían ellos? ¿Crees que este mensaje merece la pena contar? Estoy tratando como si fueseis uno de mis amigos. ¿Qué has aprendido tú que crees que deberías contar con otras personas? ¿A dónde vas a ir tú con este mensaje? ¿Cómo te ha cambiado la vida? Vamos a ir a donde habla con Tomás, saltando algunas preguntas ahí. ¿Cómo describirías a Tomás? Versículo 25. Incrédulo. Bien, en una palabra, incrédulo. ¿Qué le impide creer? Evidencia física y observable, ¿verdad? Es lo que él quiere, hasta que yo ponga el dedo, ¿no? Y lo conocemos bien. ¿Cómo se equivoca Tomás en sus pensamientos? No todo necesita este criterio para creer que existe. Compruébame que ayer sucedió. No puedes poner el dedo en ayer. Solo tienes evidencia en periódicos, grabaciones, tu experiencia, pero no puedes poner el dedo en ayer, ni en mis pensamientos, ni en ¿has visto el planeta Marte? Bueno, a lo mejor tienes un telescopio lo suficientemente hábil. Yo nunca lo he hecho, pero aún así creo que existe. He visto evidencia suficiente para decir esto es creíble, ¿no? Puedes pensar en algo que crees pero nunca lo has visto o sentido, pero tienes suficiente testimonio para creer en ello. Julio César, ¿crees que Julio César era una persona histórica, verdadera?
Tienes que aplicar el mismo criterio que aplicas para Julio César, Miguel de Cervantes, Miguel de Unamuno, como a Jesús, ¿vale? Seamos consistentes. Si alguien rechazaría la resurrección, ¿crees que debería tener mayor o igual evidencia para rechazarlo? Si dice que no, entonces yo puedo rechazar cualquier cosa por cualquier razón. Y eso no es razonable. Si sí, y dice que sí, ¿qué evidencia se ha presentado en los últimos 2000 años que es contrario a la resurrección y te ha convencido de lo contrario? Hablemos sobre ello. Preséntalo. Miremoslo. ¿Qué entiendes de las palabras de Jesús? Versículo 27. ¿Qué dos opciones presenta? ¿Cree o no cree? Rechaza. No hay un punto medio. Acepto algunas cosas, pero otras las rechazo. No. Sumisión total, completo, es lo que demanda Jesús. De acuerdo al versículo 29 y las palabras de Jesús, ¿cuál es mejor? ¿Ver y creer o no ver y creer? ¿Significa que que su fe es no razonable, ilógico, a ciegas? ¿Rechazas todo lo que no has visto? Volvemos otra vez a esas preguntas, ¿no? Hebreos 11:1 dice: la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Vale? Conocimiento, ¿vale? Y dependencia. Ahí. Bajemos a la declaración del propósito en versículos 30 al 31. Una última pregunta para terminar, que me gusta hacer a mis amigos. Si tuviésemos más evidencia de más milagros que hizo Jesús, ¿cambiaría tu opinión de Jesús? Si dicen que sí, te ofrezco estudiar conmigo otro evangelio. Tenemos más para estudiar. Si dicen que no, no hay evidencia suficiente, que triunfaría contra un problema personal con Jesús, entonces, ¿verdad? No es un asunto de evidencia, es un asunto moral que la humanidad tiene con Jesús. Vivimos en oscuridad. Terminamos ahí.